Se le hizo bolas el engrudo. La verdad es que la presidenta quiere sacar una reforma electoral que es el capricho que tenía López Obrador. Un gobierno compartido o un cogobierno. Gobiernan en Palacio, pero también gobiernan en Palenque. Y ya sabemos quién de los dos, pues quién tiene más saliva y quién traga más pinole porque tiene más poder. Y la reforma electoral es un capricho de López Obrador. ¿Y para qué es? Bueno, pues ya quitaron todos los contrapesos, ya tienen todo el poder, ya no hay división de poderes. Lo que requieren ahora es asegurarse que van a perpetuarse en el poder. Y entonces quieren elecciones a su medida. La lucha sigue. Si de por sí 2024 fueron las elecciones más inequitativas del siglo, ahora con esta reforma, lo que plantea la presidenta, pues la inequidad todavía es muy superior. ¿Cómo empezó la gran transición a la democracia en México? El paso más grande fue después de que Ernesto Zedillo ganó con un amplio margen. Dijo, pues sí, yo gané legalmente, pero reconozco que hubo inequidad en la competencia y eso es lo que vamos a combatir. Bueno, pues la inequidad es exactamente, o más bien la equidad en la contienda, todo lo que se logró para tratar de poner un piso parejo, eso es lo que está acabando con lo que quiere acabar la reforma electoral de Claudia Sheinbaum. Y no solo eso, quiere que mientras los partidos tengan menos posibilidades, menos condiciones para hacer campaña, ellos quieren mantener la campaña desde el gobierno. Ya sabemos, lo hizo López Obrador y ahora lo sigue haciendo Claudia Sheinbaum. Hacen campaña desde la mañanera, con todo su aparato de propaganda. Y no solo eso, usan los programas sociales para hacer campaña. Es algo que no pueden ocultar. Hasta los servidores de la nación tienen su chaleco guinda, el chaleco de Morena. Usan eso con fines facciosos. No solo es eso, además quieren censurar redes sociales. Quieren que un organismo que ya controlan, que es el INE, que ya controlan, pueda determinar qué contenidos bajar de redes sociales de manera inmediata. ¿Cómo pasa? ¿Dónde creen que pasa eso? Pues en Irán, en Rusia, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Ese es el modelo que tienen en ese aspecto. Y además quieren mantener la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados con esta violación a la Constitución que hicieron. La Constitución dice que ninguna fuerza puede tener más de 8% de sobrerepresentación. La lucha, por cierto, de la izquierda de muchos años era quitar ese 8%. Que fuera realmente una proporcionalidad pura. Tienes 15% en la votación, tienes el 15% en los diputados. Tienes 5% de la votación, tienes el 5% de los diputados. Y así, ¿no? Aquí quieren mantener la sobrerepresentación multiplicada por los aliados, que es lo que sucedió en 2024. La alianza Morena, PT y Verde tiene 20% de sobrerepresentación. Y si tú le das más a alguien, le tienes que quitar eso mismo a otros. El resultado electoral en 24 fue para diputados 55 el oficialismo, 45 la oposición. Eso se transformó en la Cámara de Diputados a 75-25 en clara violación a la Constitución. Eso se llama golpismo. Gracias a eso es que han podido modificar la Constitución en solitario. ¿Para qué? Para lo que les dije, concentrar el poder, y ahora están buscando perpetuarse en el poder. Pero el PT y el Verde ponen resistencia porque saben una cosa que es evidente. Aprueban la reforma electoral y para la siguiente reforma ya no los va a necesitar Morena. ¿Por qué? Porque ya tendrían solos la mayoría calificada y además ya tendrían solos en senadores esa mayoría porque quitarían la lista de representación proporcional del Senado. Y con eso Morena ya no los necesitaría. Y además de eso, que es quizás lo más grave, que es lo que menos les importa al PT y al Verde, es mantener lo que todavía es valioso del INE, que es su servicio electoral profesional, su servicio profesional electoral. Eso que tiene 30 años de experiencia acumulada, eso es lo que ahora peligra, porque quieren cambiar las juntas distritales, que es donde se organizan las elecciones. Ahí es donde van a ver a las personas, consiguen a los funcionarios de casilla, les entregan los paquetes y luego llevan los paquetes a las juntas distritales. Eso quieren que sea la estructura ya no permanente, sino eventual. Imagínense a quiénes van a contratar de eventuales. Pues se van a quitar la chamarrita, se van a quitar el chaleco guinda para convertirse en funcionarios electorales y ahí estaría el fraude. Además, quieren quitar el PREP. Y si quitan el PREP,
pues, y ellos manejan los paquetes electorales, pues nos regresan al 88, a los tiempos de Bartlett. Pero lo que no quiere el PT y el Verde es perder la posibilidad de establecer sus listas plurinominales y sus recursos, porque, pues, y lo dijo muy bien el PT en un ataque de franqueza, Morena quiere ser partido de Estado. Y Claudia Sheinbaum lo niega, pero veamos las razones que da para decir por qué se tardó tanto en mandar su propuesta electoral. Primero dijo que iba a ser el viernes, luego el lunes, luego el martes todavía no estaba, etc. Se le hizo bolas el engrudo y veamos cómo lo justifica Claudia Sheinbaum. De la reforma, y todavía tuve yo algunos comentarios, les platico esencialmente, se modificaban algunos artículos adicionales a los artículos que tienen que ver con lo electoral y les comenté que no era necesario. Entonces se concentra nada más en la modificación de algunos artículos constitucionales que están relacionados exclusivamente con lo electoral. Y entonces hoy en la tarde la revisamos para que no haya ninguna contradicción, ningún problema. Por eso no se envió el día de ayer. Pero bueno, ya está lista ahora sí. Esta es una reforma absolutamente regresiva y autoritaria. Quiere regresarnos a tiempos que ya habíamos pensado superados. Y como en el viejo régimen del siglo pasado, pues obviamente el PRI no decía, en esa época los gobernantes del PRI no decían, somos un régimen autoritario. También decían que eran muy democráticos, que representaban al pueblo. Y bueno, Claudia Sheinbaum copia ese script. Pero la propaganda no es realidad. No están engañando a nadie. Esto es un golpe más autoritario porque quieren perpetuarse en el poder y quieren ganar elecciones aun cuando las pierdan, como en Venezuela. ¿Quién ordenó la captura del Mencho? Esto empezó a crecer como bola de nieve. Todo indica que en el gobierno no estaban preparados. ¿Por qué lo decimos? Primero, no previeron una reacción. Es obvio y se sabía que el cartel Jalisco Nueva Generación tenía pues una presencia en prácticamente todo el país y pues fueron atacados 22 horas y no pudieron ni siquiera llamar a la gente para decir estén alertas, aunque no les hayan dicho por qué, estén alertas, nada. Entonces, pues realmente venadearon a muchísima gente de la Guardia Nacional. Los caídos de la Guardia Nacional, pues en términos conservadores hablan de 25, pero hay otros cálculos que hablan de más, porque fueron incluso en muchos lugares, caídos en una emboscada, los emboscaron en muchos lugares. Pues bueno, eso y obviamente quemaron gasolineras y en fin, ¿no? Y bancos del bienestar especialmente, etcétera. Todos estos bloqueos era algo que pudieron haberlo planeado, pero no estaban planeados. Y además de eso, la propia presidenta declaró que se enteró por una llamada a las 7 de la mañana del secretario de Defensa. Y estaba ella en gira en Coahuila y no suspendió la gira, siguió la gira. Bueno, si sabes el tamaño de lo que va a suceder, por lo menos vete con el gabinete de seguridad. Por cierto, el gabinete de seguridad ni siquiera estaba reunido. Toda la responsabilidad la adquiere la Secretaría de Defensa. Pero algo más, el periodista Jorge Chaparro de Mega Noticias le pregunta a Claudia Sheinbaum ¿por qué no resguardaron la cabaña del Mencho? Donde encontraron mucha información de la cual ahorita les voy a hablar. Pero veamos qué le responde la presidenta al periodista Jorge Chaparro de por qué no cuidaron la cabaña donde estaba el Mencho. ¿Por qué se permitió la entrada de medios de comunicación a la casa del Mencho? Es un lugar que debería de haberse mantenido resguardado por la Procuraduría General de la República y sin embargo pues se permitió de manera abierta que entraran todos los medios a ver la forma en que vivía este señor o la forma en que murió, no lo sé, pero además pues contaminando una escena del crimen de este
personaje, una escena que se supone, por el debido proceso que se instauró, debería de haberse resguardado. Y es la segunda ocasión que ocurre en prácticamente año y medio. La otra se lo pregunté al fiscal en torno al rancho Izaguirre, precisamente cuando también se permitió la entrada de muchísima gente que no tenía nada que hacer allá adentro. Preguntarle qué ocurrió allí. Tiene que explicarlo la Fiscalía. Como ustedes saben, fue una operación de la Secretaría de la Defensa Nacional y de inmediato pues entró la Fiscalía General de la República y ellos pues tienen que contestar esta pregunta que estás haciendo. Ellos tienen que decir por qué se permitió la entrada al lugar. Entonces ellos son los que resguardan y ellos tienen que contestar para información de todos por qué se permitió la entrada. En este caso fue directamente la Fiscalía General de la República, no Sí. tuvo nada de intervención la estatal. No, es la Fiscalía General de la República. Eso, por supuesto, como bien dice la presidenta, le correspondía a la Fiscalía General de la República pues establecer un cerco y tener cuidado sobre todo lo que se hubiera podido encontrar ahí. Es decir, la Fiscalía tampoco estaba enterada, ¿no? Entonces, esto parece justificar, o más que justificar, apuntalar una hipótesis. Quien determinó la captura del Mencho y actuar fue Estados Unidos, quien le dijo a las autoridades mexicanas: tengo ubicado al Mencho, sé que está aquí en estas cabañas, ¿lo hacen ustedes o lo hacemos nosotros? Y así por las buenas, el ejército entró a La Limón para agarrar al Mencho y, como saben, en un intento de escapatoria se fue. Por cierto, ¿dónde murió el Mencho? El reporte de defensa es que se lo llevaron herido y ahí falleció en el helicóptero. Pero el reporte del médico forense dice que murió en el lugar donde tuvieron el intercambio de balazos, que fue a 3 kilómetros de donde estaba la cabaña. Pues hay muchas cosas que responder. Lo que pasa es que, como decía mi abuela, para mentir y comer pescado se necesita mucho cuidado. Y cada vez que ellos han dicho cierta mentira, pues empiezan a aparecer cosas y cosas. ¿Qué nos enteramos por lo que había en la cabaña? Pues información muy delicada. Por ejemplo, una hoja con la nómina que pagaba el Mencho en Chiapas. Y resulta que le pagaban al cuerpo de élite de Chiapas. Al cuerpo de élite, el de seguridad, el que se supone que es de más confianza, pues resulta que estaba en la nómina del Mencho. Y por supuesto, otras autoridades, etcétera. Solo con ese cuadernito, ¿no? Lo que se vino, porque ahora ya en Chiapas están diciendo que van a investigar, etcétera. Pero eso y otras cosas informativas que pues eran como escena importante que las autoridades debieron haber resguardado. Bueno, pues la sabemos porque llegó la prensa. ¿Y qué otras cosas estarán? ¿No? Ahí, eso es algo que pues nos deja más dudas que respuestas, pero el hecho de que hayan actuado tan apresuradamente confirma que efectivamente no sabían, que se enteraron en el mero momento, y eso pues trajo consecuencias muy duras, porque pues al no planear la reacción, pues hubo prácticamente todas las bajas, no fue de las fuerzas de seguridad y de personas civiles, etcétera. Los daños que hubo no fue en donde se hizo el operativo, sino en la reacción del cártel, que pues debió haber sido de alguna manera prevenida, de alguna manera esperada, pero pues se ve que las autoridades de Estados Unidos no les tienen tanta confianza al grado de decirle lo que iba a pasar, no digo al cuarto para las 12, sino al minuto para las 12. Bueno, ya sabremos y ya nos enteraremos más de cómo estuvo la situación y qué pasó con todo eso, y ojalá que ahora se esté actuando para ver cómo atajamos las posibles consecuencias de esto. Por supuesto, nadie se queja de que hayan agarrado al Mencho. El Mencho, pues la verdad es que debía muchas y ha causado mucho dolor en México. El problema es que hay que cuidar a la población mexicana y, por supuesto, hay que cuidar a quienes deben cuidar a la población mexicana, que son las fuerzas del orden, y en eso se falló. Eso es todo por hoy en El Fruto Prohibido. Ha sido un placer caer en la tentación de la polémica contigo. Nos interesa mucho conocer tu opinión, leer tus comentarios y juntos hacer un mejor espacio. No olvides darle me gusta a este contenido, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Sigue cuestionando, sigue buscando respuestas y sigue informándote. Soy Fernando Belaunzarán y a nombre de todo el equipo te agradezco por estar aquí. Nos vemos el próximo jueves y no olviden en caer en la tentación
Y si ya cayeron en la tentación, pues reincidan.